amén. Yo lo creo. Creo que el Señor nos confió la palabra. Creo que el Señor ha abierto los cielos para que podamos una vez más meternos en lo que Él está hablando. El Señor no deja de hablar. El que hizo la boca, ¿acaso no va a hablar? Pero también es una bendición que nos ha dejado la palabra, nos ha dejado la Biblia. Y claro que en la palabra nos encontramos con algunas cosas que a primera vista parecería que es todo un misterio. Como que no lo entendemos bien. Es más, hay un proverbio que dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero por otro lado dice que es honra del rey escudriñarlo. Y yo creo y siento que el Señor quiere que escudriñemos algunas cuestiones. Y estaba meditando, y es en lo que quiero entrar hoy, haciendo un poco de memoria o un poco de historia, si bien no vamos a hablar de historia, pero cuando se forma la iglesia, yo creo que hay conceptos que necesitamos revisar porque, claro, para nosotros hoy, gracias a Dios, es bastante más fácil. Ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Pero recordemos que los padres de la iglesia, los apóstoles, los siervos del principio, ellos se basaban exclusivamente en el Antiguo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, la carta a los corintios, se están basando en el antiguo pacto. Pero claro, ellos bajo la dirección, bajo la ayuda del Espíritu Santo, como nosotros también lo necesitamos, empiezan a cotejar algunas cosas. Y ya cuando en el libro de los Hechos, cuando comienza a surgir o a formarse la iglesia, luego que, por ejemplo, el apóstol Pablo, Bernabé, exponen allí en Hechos capítulo 15 que sobre los gentiles también debía ser predicada la palabra, y de hecho ellos la habían predicado y los gentiles habían recibido al Mesías, habían abierto su corazón al Señor Jesucristo. Entonces ahí empieza todo un problema, porque hasta ese momento los judíos creían que el mensaje de salvación era solo para ellos. Y de alguna manera hasta ese momento, hasta la venida del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, aquel que se le había confiado la ley, el reino, era la palabra, eran ellos. Era el pueblo de Israel. Ahora, claro, cuando se produce ¿cómo le podemos llamar? Lo que para ellos fue un problema, un problemón diría, porque de repente se encuentran con que los paganos hasta ese momento empiezan a abrir el oído y a recibir el mensaje de salvación. Entonces, en medio de lo que los teólogos llaman concilio, que se produce en Hechos capítulo 15, donde empiezan a exponer, porque no nos olvidemos que llegaban algunos judíos y decían que todos aquellos que querían ser salvos se tenían que circuncidar, guardar la ley de Moisés. Pero de repente en esa reunión estaban Pablo, Bernabé, y ellos dicen, pero nosotros estuvimos anunciando el mensaje y las almas se convertían. Y estaba también Pedro, y el apóstol Pedro empieza a hablar y se produce toda una situación. Entonces quiero tomar algún pasaje de Hechos capítulo 15, cuando habla sobre todo de la restauración del tabernáculo de David, porque eso iba a tener un propósito. Y cuando se describe eso, esta era una profecía que había escrito el profeta Amós. Sin embargo, cuando Jacobo, que era de alguna manera el que presidía esa reunión, el que estaba a cargo de ese concilio,
cuando él oye lo que se está exponiendo y toma, por eso la importancia de conocer y no desechar el antiguo pacto, porque las promesas que se hacen efectivas estaban plasmadas en el Antiguo Testamento, solo que algunos lo leen con una mentalidad cerrada, estructurada, legalista, y eso puede hacer mucho daño. Pero te decía que cuando Jacobo oye lo que están exponiendo y el Espíritu lo guía y él relaciona la profecía del libro de Amós. Y en Hechos capítulo 15 dice, bueno, el versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ellos hacen alusión permanente a como está escrito. Claro, no tenían. El libro de los Hechos se estaba escribiendo. Nosotros ahora es fácil, lo abrimos, lo leemos, pero ellos lo que tenían era lo que se conoce en hebreo como el Tanaj, que estaba compuesto por la Torá, que eran los primeros, el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros históricos, es decir, Josué, Jueces, Ruth, Esther, Nehemías, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, Reyes, Crónicas, y también estaban los libros proféticos, los libros poéticos también, como el Cantar de los Cantares. Pero sigamos leyendo acá, fíjate cómo dice, qué interesante. ¿A qué o con qué lo relaciona Jacob? Dice el versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y el versículo 17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vamos a detenernos, porque la restauración del tabernáculo de David tenía un propósito, y ese propósito era que todos invoquen el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sería todos? Acá entramos en un tema interesante, porque en esto que leemos recién aparecen varios grupos. Primeramente el pueblo judío, porque Amós, cuando da la profecía, le está hablando al pueblo judío. Por otro lado aparecen los gentiles que se habían hecho prosélitos. ¿Qué significa eso? Antiguamente, todo aquel que quería alcanzar la salvación tenía que convertirse al pueblo judío. Es decir, comenzar a observar la palabra y poner en práctica los mandamientos. Entonces había muchos que eran prosélitos, es decir, habían adoptado la religión judía. Entonces, de ser paganos, de ser un pueblo idólatra o ateo, ahora estaban creyendo en el único Dios verdadero. Pero por otro lado aparece otro grupo, dice, y que todos los hombres invoquen al Señor, leímos. A ver, versículo 17, estamos en Hechos 15, 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice aquí. Entonces, por un lado el pueblo judío, por otro lado los gentiles que se habían hecho prosélitos, es decir, que se habían acercado al Israel nacional, y por otro lado el resto de los hombres, aquellos que no eran prosélitos, aquellos que no eran judíos tampoco, que invocaban a otros dioses. Y acá se está formando lo que a mí me gusta llamar, no solo a mí, sino que la palabra nos deja ver eso, el Israel espiritual. Como dice
en Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: porque Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, claro, nosotros lo leemos, para nosotros es fácil leerlo. Y a esta altura, ya pasaron casi 2000 años, ya estamos bastante acostumbrados. Pero imagínate en ese momento lo que fue esto. El pueblo judío a quien se le había confiado la ley, aquellos que tenían que preservar la palabra de Dios, aquellos a los que se les había confiado el reino, de repente ahora se están acercando los gentiles. Se derriba esa pared de separación, es lo que dice acá, y de repente se forma el Israel, yo leo acá, espiritual. Imagínate, el pueblo judío que estaba basado en lo que Dios le había dado. Llegan los gentiles intentando poner sus costumbres. Yo creo que era todo un lío, porque ahora es como que tienen que establecer una especie de nueva constitución. Nosotros, por ejemplo, la nación argentina tiene una constitución que tiene un preámbulo, me acuerdo hasta cuando lo estudié, comienza diciendo: nos, los representantes de la nación argentina reunidos, puntos suspensivos. Y ahí se ponen los estatutos que rigen la nación. Ahora, ellos necesitaban una nueva constitución. ¿Cuál iba a ser esa constitución? La Biblia, la palabra de Dios. Pero, ¿qué parte? Toda. Desde Génesis, claro, todavía no se había escrito Apocalipsis, pero va a ser toda la Biblia. Y dentro de la Biblia yo me encuentro con algunos pasajes que vendrían a ser esa especie de preámbulo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No verá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ese sería uno de los preámbulos de la nueva constitución. Entonces, por un lado, estoy haciendo una especie de resumen de cómo se forma esta nación santa. Te recuerdo, si estás recibiendo esta palabra, si estás oyendo esto con un oído atento, quiero recordarte que eres parte de la nación santa. La nación santa compuesta por aquellos que reconocieron, que reconocimos al Mesías, a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero claro, en ese momento estaban, como te decía, para ser salvo en aquel tiempo, antes de la venida del Señor Jesucristo, los gentiles tenían que, un prosélito es alguien que se convierte a una religión, que adopta una religión y se convierte a esa religión. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos nos encontramos con un funcionario, un etíope, que él era de Etiopía, sin embargo, él era prosélito. ¿Qué significa? Que iba 3 veces al año, por ejemplo, a Jerusalén a practicar las fiestas. Había 7 fiestas establecidas, 7 fiestas, digamos, obligatorias, de las cuales en 3 había que subir a Jerusalén. En 3. Y en el libro de los Hechos, allí por el capítulo 8, relata que este funcionario que se había convertido al judaísmo en ese momento para ser salvo,
iba leyendo las Escrituras, pero claro, no entendía nada. No entendía. Muchos se convertían porque se daban cuenta, entendían que el pueblo judío portaba la ley, allí estaba el templo, que adoraban al Dios verdadero. Muchos gentiles empezaron a ver eso, pero tenían que, como te decía antes, asistir a las fiestas, leían las Escrituras, pero no entendían. Y ahí va este funcionario, este etíope, va leyendo Isaías capítulo 53. Y el Espíritu le da una orden a Felipe. Vamos a buscarlo allí en Hechos capítulo 8, porque ahí se produce algo bien especial. Hechos capítulo 8, versículo 28 vamos a leer. Mirá qué impresionante que entre Etiopía, de donde era este varón, y Jerusalén, yo en una época había hecho las cuentas en un mapa, me daba más de 2000 kilómetros. Mirá qué impresionante, más de 2000 kilómetros, pero no iba en caballo, no iba en avión, no iba en tren, iba en un carro. Mirá lo que eran aquellos que querían adorar al Dios verdadero. Y dice que iba leyendo, mirá, leamos, dice versículo 28, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí Felipe le empieza a declarar las Escrituras. Este era un prosélito, es decir, era un gentil que había adoptado la religión judía, pero no entendía. Entonces Felipe le empieza a abrir el entendimiento por medio de las Escrituras. Por un lado estaban ellos, por otro lado estaban los judíos que salían a ganar almas, pero claro, el Señor los exhorta. El Señor un día exhorta a los fariseos y les dice, fariseos hipócritas, les dice más o menos así, ustedes que recorren mar y tierra para ser un prosélito, como diciendo para ganar a un alma, y una vez que lo ganan lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Qué impresionante. Entonces acá nos encontramos todos con una situación. Pero volvamos a Efesios capítulo 2, porque quiero seguir el hilo y quiero llegar a que veamos la obra maravillosa del Señor para con nosotros. Volvamos a Efesios capítulo 2. Allí dice, a ver, Efesios 2, vamos a leer el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué impresionante. Y versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces aquí se derriba esa pared, pero entramos todo en una situación. Porque te recuerdo, insisto con esto, el pueblo judío venía de aproximadamente 2000 años de guardar los mandamientos, de guardar la palabra, de ser de alguna manera los guardianes del reino. Y ahora se derriba esa pared, llegan los gentiles y lo que les dicen, o supongamos llega un gentil y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aceptar a Cristo, le dicen. Claro, para nosotros, como te decía, hoy es gracias a Dios, demasiado sencillo. Pero ellos no lo podían entender. El pueblo judío no lo podía entender. Fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo. Literalmente el grito en el cielo, como diciendo, Señor, ¿qué es esto? ¿Una herejía?
¿Cómo va a ser así? No puede ser si nosotros hacemos esto, guardamos esto, practicamos aquello otro, y ahora vienen estos. Claro, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Suponete que estamos aquí en esta casa. Vos tenés 20, 30 años de creyente o 10 años. Y de repente llegan almas nuevas que abren su corazón al Señor Jesucristo y se les dice que tienen que ir, por ejemplo, a un área de discipulado, a un ABC o a un área de corderitos, que es para los que están iniciando. Pero de repente a los que hace 20 años que están, se les dice, ustedes también tienen que ir a esa área. ¿Qué pensás que van a decir los que tienen 20 años de creyentes? Si algunos por mucho menos pegan un portazo y dicen, no, yo me voy de acá, esto no lo aguanto. Bueno, eso es un poco lo que le pasaba, o lo que pasó en ese momento. Por eso Jacobo se levanta y empieza a hablar y a relacionar la restauración del tabernáculo de David. Pensemos o traigamos un ejemplo a nuestra nación. Allá por el año 1700, que sería Ushuaia en esa época, ¿no? Pero no, vayamos más para el lado del norte, para el centro del país, para Buenos Aires. En el año 1700 seguramente había indios, había conquistadores españoles por otro lado. Claro, cada uno quería imponer sus costumbres. Los indios, ¿cuánto tiempo estarían o tendrían de practicar sus costumbres? Por otro lado, los españoles llegaban con nuevas costumbres y ahí se peleaban. Por eso se tuvo que hacer mucho después lo que conocemos como la Constitución. Gloria a Dios que nosotros acá tenemos la Constitución maravillosa que nos ha dejado el Señor. Claro, yo me imagino que en esa época, en el 1700, en nuestra nación, se disputarían, unos acusarían a los otros de estar equivocados, de estar errados. Los españoles o los conquistadores que se sentían más civilizados decían, estos son unos ignorantes. Ahora pensemos un instante lo siguiente. El pueblo judío, cuando están llegando los gentiles, muchos de los que llegaban, yo creo que el pueblo judío tenía todo el derecho de pensar, pero estos adoran cocodrilos, estos rinden culto a los gatos. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en Egipto veneraban a esos animales. Entonces ahí tiene que aparecer, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Mirá cómo se iba ordenando todo. Yo estoy tratando de unir y traer piezas. Y ahora van a ver a dónde quiero llegar. Porque me ha tocado vivir en carne propia por el trasfondo de donde uno viene y poder vivir esto de una manera muy, muy cercana. Ahora, vayamos a Romanos. Quiero mostrarte en el capítulo 11 de la carta que escribe Pablo a los romanos. En el capítulo 11, primero les aclara a estos que venían de adorar a los animales, al sol, a la creación, en vez de al Creador. El apóstol Pablo como que les pone algunas pautas. Y dice en el versículo, vamos a leer el versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, les está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
O sea, les está poniendo algunas pautas. Claro, para ellos era mucho más sencillo para los gentiles, porque lo único que tenían que hacer, que era aceptar a Cristo. Los judíos, es decir, el Israel nacional, llamémosle de esa manera, no lo podían aceptar. Entonces se empieza a escribir, entre comillas, la nueva constitución, que es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta misma carta a los romanos, en el capítulo 11, también en este, pero si vamos al versículo 1, mira, vayamos unos versículos antes. A ver, podemos leer, porque acá, vamos a leer el versículo 1, pero acá se empieza a dar algo muy especial. A ver, entendamos esto. Cuando hablamos de iglesia, la palabra iglesia es muy amplia. Estaba la iglesia del comienzo, del principio, pero la iglesia que se empezó a desviar, la iglesia que a partir del año 320 y algo, un rey llamado Constantino establece la religión católica o la religión oficial como religión del Estado, comienza a levantarse y a perseguir, por ejemplo, a los judíos. Por eso Pablo tiene que escribir lo que escribe, como diciendo, tengan cuidado, ustedes son olivos silvestres, fueron injertados, no son los que sustentan a la raíz los están sustentando a ustedes, pero la religión oficial de ese tiempo comienza a perseguir, a amenazar, a matar, a desterrar a los judíos. Épocas como las cruzadas, épocas como la Inquisición. Por eso le cuesta tanto al judío recibir todo esto. Pero vayamos a leer en Romanos capítulo 11, dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y lo responde aquí, esta es una pregunta retórica, lo responde, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y al principio, sigamos leyendo, aquí empieza a desarrollar, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, en definitiva, se podría seguir leyendo todo el capítulo. Lo que Pablo está narrando es, tengan presente que el Señor de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Estaba el Israel nacional, establecido por judíos, y ahora resulta que son los gentiles que se añaden, reconocen a Jesucristo como Salvador. Los judíos que reconocen a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, como el ungido, y de los dos pueblos nace la nación santa. Nace el pueblo de Dios. Y esto es algo glorioso, que a veces no es fácil entender o digerir. Por ejemplo, viene a mi corazón Jerusalén. ¿Saben que Jerusalén es una ciudad? Desde luego acá es una palabra compuesta, pero Jerusalén es una raíz que termina en IM en hebreo. Se dice Yerushalayim. ¿Qué significa esto? Plural. Las terminaciones en im en hebreo indican plural.
Significa que Jerusalén, tenemos la Jerusalén de aquí, de la tierra, que está ubicada allí en Israel, que hace unos años fue establecida como capital de la nación de Israel. Allí donde conviven judíos, palestinos, cristianos. Cada tanto hay problemas, hay conflictos, hay bombardeos, hay levantamientos. Pero así como hay una Jerusalén terrenal, también hay una Jerusalén que es celestial. Es la que describe, por ejemplo, Juan el apóstol en Apocalipsis 21, que la ve descender del cielo. Pero así como hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial, hay una Jerusalén espiritual, compuesta por judíos y gentiles creyentes en el Mesías. ¡Qué bendición! Porque nosotros conformamos esa Jerusalén espiritual, esa nación santa. Hemos llegado al final ahora, pero si el Señor lo permite, vamos a continuar con este tema en el próximo discipulado de esta escuela ministerial. Que el Señor te siga bendiciendo.